MATLAB en línea. Entonces vamos a tener que, voy a mostrar el mensaje que me manda. Por lo tanto, vamos a reorientar el examen. Voy a compartir la parte de MATLAB. O sea, ya tengo MATLAB aquí activo. Entonces, leyendo la ayuda de MATLAB, hay una instrucción que permite utilizar la tarjeta de audio para grabar, pero como estoy utilizando MATLAB en línea, eh, no conecta con el dispositivo de entrada. Sin embargo, sí conecta con el dispositivo de salida, porque sí permite escuchar sonidos cuando utilizamos la instrucción sound, pero no permite, aquí dice, esta es la primera instrucción que se debe de utilizar para poder grabar. Es decir, hay que establecer como dispositivo de entrada y establecer los parámetros de frecuencia de muestreo, el número de bits, como inicializar este objeto que es para grabar. Pero aquí marca el error y dice que no hay dispositivos de entrada de audio encontrados en este sistema. O sea que no conecta con la tarjeta de audio, ya que está de forma remota. MATLAB está corriendo de forma remota en un servidor. Físicamente no está corriendo en esta computadora. Por esa razón es que no encuentra el dispositivo de audio. Las personas que tienen MATLAB instalado en su máquina sí lo podrían hacer, sí podrían grabar y podrían procesar, pero como la mayoría no tienen el MATLAB, entonces vamos a reorientar el examen. Pueden ustedes ejecutar esta instrucción. De hecho, voy a cambiar aquí a... De todos modos, voy a mostrar cómo se podría hacer. Porque es interesante y puede ser útil para quienes sí lo puedan hacer. No es para este examen, pero podrían utilizarlo. Aquí está. La introducción que hace esa grabación está en la documentación de MATLAB y es esta instrucción que yo di. Es rec obj igual a audio recorder. De hecho, aquí está la documentación. Grabar y reproducir audio y reproducir datos de audio para procesamiento en MATLAB desde un dispositivo de entrada de audio y dispositivos de salida en su sistema. Dice como la versión 2020. Es soportado reproducción de audio en MATLAB online dice. Aunque aquí dice grabar y reproducir audio para procesamiento en MATLAB desde dispositivos de entrada y dispositivos de salida en su sistema, como o desde la versión 20 dice reproducción de audio es soportada en MATLAB en línea, pero no la parte de grabación o así. No me queda claro si es que sí se los da o no. Pareciera que nada más es la parte de producción, porque eso sí lo hemos hecho. Dice aquí, audio playback es soportado en MATLAB en línea. ¿Ah? Pero no dice aquí que en línea pueda hacer la grabación. Solamente dice que la reproducción en línea. Más sí dice que en MATLAB. O sea, aquí quedó como ambiguo esta parte. Aquí sí es claro que solo puede reproducir en línea.
Aquí no es claro. Ahora, una vez que nosotros damos esta instrucción, que fue lo que hice, dice que no hay dispositivo de audio, no lo encuentra. Aunque yo estoy hablando ahorita por ese dispositivo de audio y sí tiene micrófono y tarjeta de audio, pero MATLAB no lo puede encontrar por limitaciones del programa. Entonces, eh, ¿cómo se haría? Hay dos maneras. Dice aquí que hay que crear un objeto de grabación de audio. Hay que llamar a la función record o record blocking, o más bien usar el método record o record blocking, donde record regresa control inmediato de la llamada a la función, a la ventana de instrucciones, una vez dice cuando la grabación está en proceso. Se especifica la longitud de la grabación en segundos y también la terminación de la grabación con el método de stop. Y aquí vienen los ejemplos. También se puede hacer con record blocking. Es decir, hay dos métodos. Aquí se da el objeto para grabar. Nos regresa esto a MATLAB. Luego aquí hay un ejemplo de cómo se grabarían 5 segundos con record blocking. Es uno de los dos métodos, record blocking. Cómo se reproduciría ese objeto, esa grabación, y cómo se obtendría el vector, o sea, los datos de esa adquisición de la señal y con qué características tendría esa señal. Una frecuencia de muestreo de 8000 y 8 bits de resolución. Luego, aquí hay otra forma de grabar y aquí se puede modificar el número de la frecuencia de muestreo, el número de bits. Aquí es utilizando objetos de audio record, pero es en la otra forma, con record. Aquí con la función record. Así es como se hace. Con record, luego se manda la función audio record y se le pasan los parámetros. Y se puede poner, por ejemplo, una pausa de 5 segundos mientras graba y luego o se puede detener de esta forma. Entonces aquí se activa la grabación y aquí se termina. Y nada más que no muestra cómo obtener el vector en esta forma de grabación. Ahora, yo investigué y la forma en que se debería de hacer es utilizando audio recorder, o sea, esta forma, porque aquí nos permite cambiar los parámetros, que era lo que necesitábamos, y, y esta forma eh, de obtención de los datos con record blocking, si viene cómo se obtiene el vector. El vector, una vez que se utilizó record blocking, se puede obtener con get audio data. Y aquí ya tenemos el valor de la información en este vector. Ups, ya creo que ya se... Pero voy a detener. Ahí está. Entonces, esa sería la forma de poder grabar, pero como la mayoría tiene MATLAB en línea, pues no se puede hacer. Entonces, lo que vamos a realizar, yo tengo que editar el examen para que quede claro. Voy a poner lo que ya tenía, pero pues no va a funcionar. Entonces, voy a comentar cómo sería ahora con estos nuevos. Aquí está.
Entonces es el segundo examen. La fecha límite de entrega es el 5 de noviembre, en una semana. Y el examen consiste en reducción del ancho de banda de una señal de voz. Ajá, grabada en calidad de audio. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes van a buscar una melodía que tenga voz y van a hacer el procedimiento. O sea, necesitan obtener una melodía, abrirla en MATLAB, los dos canales, y después diseñar un filtro. O sea, esto de realizar el muestreo de una señal de voz, pues ya no se puede hacer con calidad de audio, por ejemplo, 4100 Hz, utilizar una frase popular o célebre o algún mensaje, esto ya no se puede hacer porque no pueden grabar. Entonces, en vez de esto, se va, se va a obtener una voz y se va a procesar con MATLAB. Entonces necesitan abrir un archivo, primero conseguir una melodía que pueda ser editada en MATLAB, o sea que se pueda abrir ese formato de audio en MATLAB, ajá, con calidad de audio, o sea, debe estar muestreada, por ejemplo, a 44.1, 4400 Hz. Esta es calidad de audio. La voz está dentro y toda la información tiene esa frecuencia de muestreo, ¿verdad? La voz, como ahorita puse ese video tiene instrumentos como guitarras, batería, piano, bajo, y tiene coros, y tiene al solista, bueno, no al solista, sino a la primera voz, o no sé cómo se llama, vocalista se llama, el vocalista, los coros, guitarras, batería, bajo y piano. Entonces, toda esa información tiene muchas frecuencias. Por eso es que se muestrea a calidad de audio. Audio es más de 20 kilohertz. Aquí con esta frecuencia de muestreo podría muestrarse hasta 22.5 kilohertz. Sonidos que tengan frecuencia hasta 22.5 kilohertz con esta frecuencia de muestreo. Bien, la voz está ahí adentro con todos los demás instrumentos. El problema consiste ahora en reducir de este ancho de banda, y aquí sería mediante filtrado. O sea, el problema es que tiene que hacerse con el filtro digital. Ese es el problema. Entonces, la señal tiene un ancho de banda de 22.5, pero hay que reducirlo porque solo nos interesa la señal de voz. Es como si la hubiéramos grabado, de todos modos tendríamos que filtrar para sonorizar ese mensaje. Ahora, entonces, tienen que diseñar un filtro digital con la herramienta de MATLAB FDA Tool, proponer la frecuencia de paso del filtro del inglés FPass, la frecuencia donde se fija la atenuación a alcanzar, que sería la f-stop, así como la atenuación en dicha frecuencia, o sea, ese es en f-stop, es donde se mide la atenuación, para que la señal de voz muestreada y almacenada en un vector, aquí sería la señal de audio, porque ya la de voz pues ya no se va a poder, pero tenga un ancho de banda restaurado
al ancho de banda de una señal de voz y no al de una señal de audio como fue adquirida originalmente por usted. Pero aquí es mediante filtrado, ¿verdad? Porque si no quedaría ambiguo. La señal va a seguir teniendo el ancho de banda de 22.5 aparentemente, pero ya no lo va a tener porque el filtro va a hacer una limitación del ancho de banda, aunque esté muestreada a 22, a 44.1. No sé si me explico. La señal fue muestreada y tiene un ancho de 44.1. Por eso es que se escuchan los platillos, las guitarras eléctricas, el piano. Es decir, tiene un ancho de banda mayor a voz, porque es audio. Lo que se requiere hacer es reducir el ancho de banda, pero con el filtrado. O sea, el filtrado va a reducir el ancho de banda únicamente a el ancho de banda de voz. Ese es el objetivo del trabajo. Entonces, tiene que diseñar un filtro que reduzca el ancho de banda mediante filtrado. La señal sigue siendo muestreada a esa tasa de muestreo. No vamos a cambiar la frecuencia de muestreo, pero sí el contenido espectral de la señal utilizando el filtro. Y dice, y con este procedimiento se mantenga y mejore la calidad de la señal de voz. O sea, no va a alterar a la señal de voz. Se trata de que el filtro solo atenúe todo lo que está por arriba de las frecuencias de una señal de voz. Para determinar los valores del filtro, el F-Pass y el F-Stop, deberá realizar una investigación de las características de las señales de voz. Y bueno, aquí decía de las características de su voz particular, pero como ya no se puede grabar, entonces se borra. Esta investigación realizada por usted se requiere que sea integrada en la sección correspondiente de su reporte, siguiendo una estructura similar a la de su reporte para el primer examen parcial. Entonces, necesitamos, vuelvo a mencionar la metodología que ustedes deben de desarrollar. Tenemos que plantear el problema, después ir a la teoría, nuestra herramienta para resolver el problema es la teoría, es nuestro soporte. Sin ese, pues no vamos a poder resolver correctamente. Y ahí, ahorita voy a poner en el chat, voy a detener tantito, voy a poner en el chat fuentes donde pueden Google Scholar, Speech, Speech Processing. Luego, en dirección de bibliotecas, IPN, tesis, procesamiento de voz. Igual UNAM, tesis, procesamiento. Y aquí fíjense cómo es necesario lo que yo les he estado insistiendo. Ustedes van a buscar, necesitan tener información sobre voz. Van a encontrar muchos documentos y estos documentos se elaboraron siguiendo un formato y siguiendo una estructura para que el lector pueda rápidamente aprovechar esa información. O sea, que al lector no le tome el tiempo que le tomó al autor, sino sea más rápido. Ese es el objetivo de escribir correctamente, ayudar a los demás. ¿A qué? A que avancen en su aprendizaje. Entonces, ahorita se ve la necesidad de contar con textos porque no vamos a poder consultarlos de forma personal, sino que el texto tenga la información estructurada, clara, concisa, referencias, para que nosotros en ese tema podamos avanzar.
y rápidamente. Y entonces crezcamos en conocimiento y nosotros podamos resolver problemáticas de forma pues eficiente, de forma rápida. Aquí está un ejemplo de por qué es necesario escribir y cuál es el sentido de escribir para ayudar a los demás. Cuando ustedes aprendan algún tópico o alguna metodología, igual es necesario que reporten o que escriban para que el resto de sus colegas avance o conozca. Es decir, la comunicación escrita es indispensable, es una fuente de aprendizaje y es una fuente de progreso. Por eso es que el conocimiento se ha podido perdurar, porque están los libros y el conocimiento se obtiene de ahí. Por eso es que la humanidad tiene tanto avance por todo lo que está documentado, ¿verdad? Entonces, es una cosa muy importante el que se pueda obtener la información y eso se logra a través de la escritura y del ejercicio, la práctica hacia el maestro. Entonces está la UNAM, está la UAM también, pueden buscar sus tesis sobre procesamiento. Luego está también eh, la Universidad Politécnica de Barcelona, me parece. O sea, en Internet hay muchísimas tesis y ustedes deben de darle el crédito al autor. Si les ayudó a avanzar en su conocimiento, pues justo es que le den mérito en sus referencias. Si no le sirvió, si estaba escrito como para que nadie lo entendiera, como si estuviera encriptado o como si estuviera eh, de esa forma resguardada la información, entonces pues no le pueden dar crédito, pero si estuvo bien escrito y les ayudó, es justo que le pongan, le reconozcan ese trabajo y lo difundan para que a otros les sirva, le den publicidad positiva. Bueno, voy a regresar al texto. Una vez que diseñaron su filtro con la información que obtuvieron de tesis, de libros, ¿cómo se llama? Principalmente de tesis de procesamiento de voz, ustedes necesitan diseñar un filtro para procesar esa señal de audio. Y para ello, pues, van a utilizar la herramienta FDA Tool. Luego van a probar su filtro, o sea que el filtro que diseñaron, pues sí responda y van a usar una metodología como la que utilizan en su respuesta para el primer examen. Es decir, deben mostrar evidencia de que ustedes diseñaron el filtro, que lo probaron y que responde, perdón, a las especificaciones que ustedes propusieron para reducir el ancho de banda de su señal de voz. Aquí sería de su eh, archivo de audio. De la señal de voz, de su archivo de audio. Y esta prueba, este desarrollo debe ser integrado en su reporte, como lo hicieron para el primer examen, de forma similar. Ahora, una vez que ya tienen el filtro probado, lo que tienen que hacer es procesar la señal de audio con la función filter. Utilizar la función filter de MATLAB para procesar la señal de audio
información de voz, porque debe de tener alguna letra. Entonces, la señal de audio seleccionada que contiene la información de voz que nos interesa obtener. O sea, la que ustedes seleccionaron que contiene información de voz. Debe tener información de voz. Mediante la ecuación en diferencias que tiene el filtro digital que diseñó para obtener, aquí vamos a decir, para obtener, digamos, la señal de voz, para obtener una señal, sería con ancho de banda, con menor ancho de banda que el original. Y aquí le vamos a poner que va a ser solo para voz. O sea, el objetivo es reducir el ancho de banda de audio a solo voz. Y en su reporte debe aparecer una parte de la ecuación en diferencias del filtro que diseñó, al menos 10 coeficientes. O sea, deben de poner cuáles fueron los coeficientes que obtuvieron de su filtro y plasmarlos en una ecuación en diferencias, porque eso es lo que el tema que estamos revisando. Van a enviar su respuesta en un reporte, así como sus archivos, para que otra persona pueda realizar el procesamiento con sus archivos basado en su reporte. O sea, aquí hay que pensar nuevamente en el lector. Ustedes lo hicieron, ustedes saben cómo fue el proceso, qué fue lo que hicieron, en qué secuencia, cómo se hizo, pero eso lo tienen que plasmar en un reporte para que alguien lo pueda entender, quien lo lea. Ahora, su reporte además debe tener información teórica sobre señales de voz, sobre ecuaciones en diferencia, sobre respuesta en magnitud del tipo de filtro que haya utilizado, sobre filtros digitales del tipo que haya utilizado, de la función filter, de las funciones para muestrear voz. Esta parte ya no, pero sería para abrir archivos de audio. Es decir, todo lo que ustedes necesitaron para resolver el problema debe de estar documentado en la teoría. Ahora, el orden ustedes lo van a poner. Ya no les voy a decir yo. Ese trabajo ustedes lo van a tener que hacer, en que debe aparecer la información en su reporte. Debe presentar ecuaciones numeradas, figuras, tablas numeradas, referenciadas correctamente en sus párrafos. Deben aparecer inmediatamente después del texto donde se utilizan para apoyar la comunicación, no antes ni muchos párrafos después. O sea, debe de ir bien presentada la información. Y aquí viene una cuestión que sí va a ser considerada en su calificación. Si no cumple con la calidad y la forma, o sea, que no les importe quién lo lea, que nada más copien y peguen, que no, lo digo por los que así lo han presentado, no todos lo han presentado así, hay gente que ha hecho un esfuerzo de clasificar la información, de depurarla y de presentarla como se debe de presentar. Ha habido varias personas que lo han hecho bien. Lo digo por la gente que no lo hace bien, porque sí se les va a penalizar. Si no se toman el trabajo de hacer la depuración, si lo primero que encuentran es lo que ponen sin aquí tener, tener eh, como objetivo que la información sea clara. Aquí está. Recordar el objetivo de escribir, que es facilitar al lector el trabajo de aprender o conocer algo nuevo para él.
Si no tuvieron la intención de ayudar al lector, pues no sirve su trabajo, o sea, no comunican correctamente y nadie lo entiende, porque solamente el que lo escribió lo entiende. Entonces, si no cumplen con con este requisito de comunicar correctamente y de esforzarse, pues su calificación se va a ver muy afectada, porque en la parte de la teoría, si solo copian y pegan y no guarda relación, aquí estoy poniendo qué es lo que tendría que tener relación con el trabajo. Teoría de señales de voz, ecuaciones en diferencias, respuesta en magnitud del tipo de filtro que se ha utilizado. Si yo no utilicé un filtro rechazabanda, no lo utilicé para resolver el problema, y es lo que encuentro en la teoría y lo pongo porque no encontré otra cosa y pongo eso, aunque no guarde relación con cómo resolvió el problema, pues realmente en vez de ayudar al lector, estoy pues interfiriendo en su aprendizaje. No sirve lo que estoy haciendo. Todo lo que yo ponga de teoría, que es lo que estoy poniendo aquí, la respuesta del filtro, el tipo de filtro que haya utilizado, entonces debo demostrar cómo es la respuesta en magnitud de ese filtro que yo utilicé, exclusivamente de ese filtro. No tengo que poner información que no es relevante y que no fue utilizada. Eso es una cosa muy importante que muchos en su primer examen no lo hicieron. Pusieron, por ejemplo, teoría de filtros analógicos. Los filtros analógicos aquí en el curso, para esta parte de filtrado digital, no se utiliza. Entonces, quien ponga Butterworth de analógicos, o sea, si lo ponen en la parte digital, sí está bien, pero tienen que especificar ahí que es para la parte digital, o sea, que no quede ambiguo, porque muchos filtros, y de hecho los filtros digitales con Butterworth son los IIR. En este caso no se van a utilizar filtros IIR. Quien ponga teoría de filtros IR, pues se va a dañar él mismo, porque eso no es parte de la respuesta. No se utilizó para filtrar los filtros IR. Entonces, por eso se les está dando tiempo para que ustedes desarrollen un examen que tenga una calidad. Y en función de la calidad, como aquí se pone, aquí dice, aquí está, por la forma y calidad en que se presente la información de su documento. O sea, recuerden que es un examen, o sea, tiene evaluación, se está evaluando lo que ustedes están haciendo. Si la información guarda relación o no con la información requerida para resolver el problema, o simplemente se pone para rellenar y que se vea algo sin hacer un esfuerzo por depurar la información que se encontró y se revisó, sino la primera que yo encontré la pegué y ya, no, entonces si hacen eso, pues no les extrañe que su calificación sea baja. Será penalizado cuando se realice una simple copia y pegado de la información obtenida en Internet. Hay gente que pegó tal como estaba la información, o sea, parecía una fotocopia. Se considera para efectos de calificación si realmente se hizo un trabajo y esfuerzo y se muestra secuencia y orden, así como una lógica y que requirió un esfuerzo mayor a solo copiar y pegar lo primero que encontró en Internet, a poner una carátula y ya está mi respuesta para la teoría. Si, si se utilizan secciones o no, porque eso ya implica un esfuerzo. Y mucha gente, algunos no hicieron ese esfuerzo. Entonces ahora sí se va a penalizar porque ya se ha mencionado la importancia y porque carece de sentido hacerlo así como lo hacen. No tiene ningún sentido, ninguna utilidad.
realmente que se vea que ustedes están aportando algo y en medida de su aporte, de su esfuerzo, se les va a gratificar, se les va a reconocer. Y véanlo desde el punto de vista que ustedes van a buscar información de voz y se van a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo. ¿Cuál es la importancia de alguien que se esfuerza en escribir para facilitar a los demás? Cuando uno encuentra cuando uno está desesperado buscando información porque tiene el tiempo encima y porque tiene que resolver los problemas y encuentra un texto que está bien escrito, agradece profundamente a esa persona porque le hizo un gran favor, le ayudó. Y no es que le resolvió el problema, pero sí le ayudó a avanzar. El problema no se lo resolvió, solo le dio la información necesaria nuevamente para que él pueda crecer y resolver su problema, que es lo que ustedes necesitan de las señales de voz. En la parte de desarrollo igual se va a evaluar la calidad del esfuerzo realizado para comunicar el procedimiento que se hizo y permitir entender lo que se realizó. Voy a poner aquí, para que no se repita, hizo. Y que permitió resolver el problema. O sea, si ustedes no explican bien, pues también su calificación se va a afectar. Utilizan figuras, tablas, referencias a la información gráfica de apoyo o simplemente se ponen figuras y tablas y que el lector adivine lo que crea que quiere comunicar. O sea, lo dejan solo al lector. Si las gráficas son inteligibles, o si se utilizó el tamaño pensando en que nadie las iba a necesitar ver. El resto de los puntos serán obtenidos por la portada, índice de contenidos, introducción, conclusiones y referencias. Estas partes también son importantes. Si no tiene contenido, si no tiene, bueno, la portada obviamente sí la va a tener. Si no tiene introducción bien realizada, pues también. Ahora, entonces tienen que revisar cómo hicieron su primer examen para que vean qué es lo que ustedes pueden mejorar. Nuevamente, el objetivo de escribir es facilitar al lector el trabajo de aprender o conocer algo nuevo para él. Y por eso es que es complejo, es un arte, y solamente haciéndolo se logra. Bien, entonces yo voy a generar un archivo PDF y se los envío de este documento porque está hecho en otro procesador de texto que no es compatible con Word. Bueno, a veces sí exporta, pero no lo abre a veces. Bien, yo lo voy a generar en PDF y se los hago llegar. Y tendrían entonces más de una semana, porque ahora sí se los estoy entregando con un poco de anticipación, pero no es algo que lo vayan a hacer en un día, ¿eh? Si ustedes creen que en un día lo pueden hacer, no es, este examen no es de un día. O sea, requiere más tiempo para hacerlo bien y obtener una buena calificación. Bien. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Es muy similar a cómo se dejó el problema de los puntos extra, pero hay que hacerlo en la forma escrita correcta. ¿Por qué? Porque no van a estar ustedes, yo no les voy a poder preguntar de forma verbal. No les voy a poder hacer las aclaraciones o las dudas. Entonces su examen debe de ser autocontenido, autoexplicable, preciso Yo en la tengo información. una pregunta. Dígame. Entonces, aquí lo que se va a filtrar es la música de fondo y se va a dejar la voz. Ajá, principalmente Eh, eso es lo que se debería de obtener. Si el ok. filtro, ajá, la música va a verse atenuada, pero no toda, porque acuérdense que hay un bajo eléctrico, hay batería, o dependiendo de la melodía que ustedes escojan, pero sí, gran parte de los instrumentos van a desaparecer. Ok, ok. Sí, esa era mi duda. Sí, O sea, es al revés que el ejercicio que nos dejó, ¿no? ajá. O sea, Ah, En ok. vamos a ese, tener pura voz filtrada. sí, la señal se va a quedar la pura señal de voz más otros instrumentos que puedan
tener baja frecuencia como un bajo de las frecuencias de voz. Por ejemplo, el piano que dependiendo de las notas que se toquen, unas notas podrían desaparecer, otras no, o verse muy atenuadas. Por eso es que sí va a verse afectada la música, se va a escuchar más la voz, porque el filtro debe de favorecer a la señal de voz. Entonces sí, esa sería la forma de evaluar si está bien hecho o no su examen. Debe de permitir que se escuche la voz y algunos instrumentos no se deben de escuchar. Entonces van a enviar, como ahí dice, sus archivos. Van a enviar su archivo original, su archivo procesado para que se pueda comparar. Ahí lo menciona el texto que deben de enviar su respuesta, así como sus archivos, su código, para que otra persona pueda realizar el procesamiento con sus archivos basado en su reporte. O sea, deben de enviar todo lo necesario para que yo pueda replicar su procesamiento y con su reporte en mano, bueno, no en mano, no impreso, pero sí leyendo su reporte, voy a hacer la comparación, voy a hacer el procesamiento, voy a repetir el proceso. Voy a verificar qué fue lo que hicieron. Entonces ese sería el examen. Bien, ¿alguna otra pregunta? Van a tener toda la semana siguiente, no va a haber clase, van a dedicarse a hacer este trabajo, a ejercitar sus habilidades y nos estaríamos comunicando hasta el martes, aquí es octubre, el martes 9. Entonces tienen toda la semana del 1 al 5, más estos días, bueno, un poco para que empiecen a plantear. Ahora, mi consejo es que ustedes estructuren su trabajo, así como se hace una tesis, que pongan el orden de la información, cuál va primero, qué información pondría, cómo sería el orden de aprendizaje para que yo pueda entenderlo, alguien que no lo conoce que lo pueda entender, ¿verdad? Primero estructuren las secciones, cómo lo van a desarrollar. Primero va MATLAB o primero va lo de los filtros. O sea, ustedes deben de tener esa decisión, deben de poder tomar esa decisión pensando en cómo lo aprendería más fácilmente alguien. Entonces, ese es el trabajo del escritor, en diseñar su texto para que pueda ser fácilmente asimilable. Es un poco de arte esto, es como los pintores o los escritores, los músicos, ellos componen de forma que se entienda su mensaje. Así ustedes son un poco como artistas aquí. Van a buscar la manera de llegar al lector, de influir en el lector, pero influir positivamente. O sea, que su información les sea, la asimile. Es un poco que así como las frases que mencionaba. Cuando uno lee una frase eh, que es buena, le sirve, que le ayuda, la guarda para siempre. O sea, se queda con ella. Y el autor de alguna forma perdura, vive en uno. Es como una forma de perdurar. Así un buen escritor puede perdurar el tiempo. Y es solo los grandes lo logran, pero es en menor escala ustedes pueden influir y perdurar en sus lectores. O sea, su nombre va a estar los van a conocer a ustedes, los van a valorar. Entonces, es una forma de tener cierta satisfacción, cierta, pues, sentido de vida. O sea, mi vida trascendió. Por ejemplo,
Yo participé en un artículo con otro grupo de personas. Es el primer artículo que yo participé y aparece mi nombre ahí en ese artículo. Mucha gente está revisando ese artículo, a mucha gente le ha servido y yo sé que esas personas pues recuerdan mi nombre, o sea, de alguna forma estoy en su acervo. Y de esa forma pues es una forma de satisfacción, ¿verdad? El esfuerzo que se hizo valió la pena y realmente se siente satisfacción. No solo en lo económico, sino en otro tipo de satisfacción, de que uno le ayuda a la gente. Es un poco como los médicos, como los enfermeros, como las enfermeras. Esto es similar. Entonces da bastante satisfacción. Bueno, con eso terminamos. Yo les hago llegar más tarde el texto, pero ya más o menos lo discutimos, ya más o menos saben ustedes qué es lo que debe de hacerse y cómo. Si no hay más preguntas, aquí le dejamos. Que tengan buena noche y buen fin de semana.